Bueno, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a la segunda etapa de esta maratón YOL, que hoy lo tenemos como presentador, orador principal a Maximiliano Donzelli, economista del Banco Superviel. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Webinar es la primera vez, pero bueno, estuve en las teleconferencias, así que un placer Sí, compartir con ustedes. sí, viejo amigo de la casa, un gusto siempre. Bueno, y también está con nosotros Emiliano Arias Zavala, muchos de ustedes habrán hablado con él, con su carácter de asesor financiero de Invertir Online. ¿Qué tal, Emiliano? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, yo soy José Ignacio Vano, me presenté a todo el mundo, me presenté a mí, yo soy José Faltas Ignacio Vano, vos. gerente de research. Sí, soy gerente de research en Invertir Online. Hoy me van a ver en dos charlas, en esta y en la de las 5 de la tarde sobre Estados Unidos. Un par de cositas para empezar. Eh, bueno, segunda etapa, acá tenemos la agenda de todas las charlas que vamos a ver en el día de hoy. En esta vamos a estar hablando específicamente de bonos, por eso Maximiliano está como invitado, justamente, a ver, leo un poquito su currículum para que ustedes sepan. Emiliano es máster en finanzas, magíster en finanzas de la Universidad de Itela, es economista, graduado cum laude en la Universidad de Buenos Aires, aparte desde el 2011 trabaja en el área de finanzas del Banco Superviel, actualmente es economista senior, hace análisis de todo lo que sea la parte macroeconómica argentina, global, y aparte también lo que es mercado de capitales, y además es profesor. Yo creo que los tres másteres más importantes de finanzas de Argentina, en los tres de las clases, que es en el del Sí, ITELA, en el de para. ADE y en el del SEMA, ¿no? ¿Está bien? Está bien, José. Creo que va a haber toda una camada de finanzas que me va a haber padecido, así que bueno, espero que se hagan buenos. Bueno, acá tenemos un No, está exponente, muy bien, la Emilio. verdad que excelente. Así que bueno, los que les decía, vamos a charlar un poquito. La idea es, para empezar, les voy a hacer una pregunta al público, les voy a hacer acá esta encuesta que voy a publicar, que es básicamente si alguna vez han invertido en bonos. ¿Se publicó? ¿Salió? Ahí está, sí. Sí, acá se Bueno, si ve alguna vez han invertido público. en bonos, justamente para entender un poquito también cómo tenemos que nosotros ajustar el speech. Bueno, faltan muchas votaciones, van 200 personas, pero bueno, ya veo que la mayoría por ahora están respondiendo que no. Entonces, la idea justamente es inicialmente entre Emiliano y yo, primero en 10 minutitos explicarle qué es un bono, cómo funciona, qué tipos de bonos hay, etcétera, como para poder dar las bases para que ustedes después entiendan bien todo lo que va a explicar Maxi. Tengan en cuenta que justamente lo que estamos buscando a lo largo de toda esta maratón es darle a ustedes herramientas para gestionar su dinero, para poder cuidar sus ahorros, especialmente, bueno, poder a lo mejor destinar el cobro del aguinaldo que se está haciendo ahora, ¿no? Así que bueno, arrancamos ya con la presentación. Perdón que voy rapidito porque aparte tenemos que terminar puntualmente a las 4 para que puedan, si les interesa, pasar a las siguientes charlas, ¿no?, sobre CDA. Bien, acerca de, bueno, bonos. ¿Qué son los bonos? Eh, a ver, los bonos es un título de deuda de una entidad pública o privada que emite con el objeto de financiarse. O sea, básicamente, si vos sos un individuo, vos vas a un banco y le decís préstame plata, digamos, y el banco te estructura como el banco quiere, digamos. Vos podés aceptar o no aceptar, pero básicamente es acepto las condiciones de emisión de este bono. Eh, Mientras que si vos sos una institución grande y necesitas pedir mucha plata, vos propones al mercado cómo vas a querer pagarlo. Entonces, obviamente el mercado puede aceptarlo o rechazarlo. Vos emitís un bono y si nadie te lo compra, digamos, te lo rechazó el mercado. Pero básicamente vos estructurás el bono, pero no es una cosa más que una colocación de deuda, ¿no? Es una empresa o una nación o una provincia intentando financiarse a través del mercado de capitales. Una de las condiciones principales de los bonos es que tiene un esquema de pagos preestablecidos, por eso, y ese esquema de pagos es un flujo de fondos, por eso se dice que los bonos son inversiones de renta fija, o sea, uno al momento mismo de entrar a la inversión ya sabe qué va a pagar y cómo va a ir pagando, o sea, salvo momentos muy extraños, como
justo estamos viviendo uno ahora, como una renegociación de Sí. la deuda, o un posible default, digamos, algo de momentos que son inusuales, lo normal es que uno directamente ya sabe en qué negocio está entrando, como cuando vos haces un plazo fijo a 30 días, vos ya sabés cuándo vas a cobrar la plata y cuánto vas a cobrar. Bueno, el esquema de pagos de un bono es similar a esto. Lo que sí hay que tener en cuenta que uno cuando invierte en un bono tiene dos fuentes posibles de ganancias. Una, que es la segunda que está acá en el gráfico, que acá en el slide, es por los cobros de los intereses. Ese es el flujo de fondos que dijimos y que después Emiliano va a contar un poquitito mejor cómo funciona. Y el primero de esos dos es la diferencia entre precio de compra y precio de venta. Los bonos cotizan, vos lo podés comprar los bonos cualquier día, en cualquier momento, o sea, día hábil de 11 a 5 de la tarde, que es cuando opera el mercado, vos durante ese momento podés comprar y vender cualquier bono, pero vos lo vas a comprar a un precio y lo vas a vender en otro. Y esa diferencia entre precio de compra y precio de venta te puede significar una ganancia o una pérdida, depende cómo resultó el resultado, cómo resultó, digamos, la situación del mercado en ese momento. Pero si vos tenés un bono que lo vas a mantener a finish, se llama, hasta que venza el bono, ahí no tenés vos ese segundo factor de riesgo, que es que puedas terminar vendiendo peor de lo que compraste, te lo sacás de encima, porque básicamente ya sabes cuánto vas a vencer, cuánto vas a cobrar, que es la totalidad de la deuda al final. Por favor, si necesitan que explique algo, que me detenga un poquito más en algo, avísenme, no me dejen hablando solo. Una cosa más, tipos de bonos. Bueno, esto lo va a contar Emiliano, ¿no? Sí, lo voy a contar yo ahora, en breve. Bueno, tenemos varios tipos de bonos. Los primeros son los hard dollar, que son los más conflictivos en este momento, como vos comentaste, José, por la renegociación de deuda. Entonces, al momento son bastante especulativos, pensando de que si se puede llegar a aceptar o no la renegociación. Estos bonos pagan intereses, o pagan renta como amortización en dólares. Estos bonos se pueden comprar en pesos, como también en dólares. Por ejemplo, el Bono 24, si vos querés comprarlo en pesos, comprás el IDEA 24, o en dólares el IDEA 24D. Y siempre pagan tasa fija, es decir, ya se sabe cuánto se va a pagar con el flujo de fondos, y suelen pagar semestralmente. Después tenemos otro tipo de bonos, que son los pesos atados a tasa fija. Estos bonos también se sabe cuánto se vaya a llegar a pagar, ya que también se saben, cuánto van a ser los pagos, y, tienen intereses y capital en pesos. Estos bonos siempre se compran en pesos. Suelen, como comenté, son atados a tasa fija y suelen tener un mayor rendimiento que los otros al principio por el hecho del riesgo que pueden llegar a tener. Posteriormente, tenemos otros bonos que son bonos atados a tasa Badler. Esta tasa es la tasa de plazos fijos mayorista. ¿Qué quiere decir esto? Los plazos fijos mayoristas suelen ser suelen ser plazos fijos para inversiones con más de $1 millón de pesos. La verdad que suelen pagar un poquito más que los plazos fijos normales, y además suelen, además de eso, dar unos basic points, o sea, un porcentaje más que esos plazos fijos mayoristas. Y suelen pagarse trimestralmente. Otro de los bonos que tenemos son los pesos atados al SER. Estos bonos también pagan intereses y capitales en pesos. El SER está ajustado a la inflación, la inflación es la que mide el INDEC, pero este SER lo suele publicar el Banco Central todos los meses. La rentabilidad de este bono suele estar atado al vencimiento, ya que el cupón suele ser bajo, y la ganancia está, como comenté, en la amortización final. Por último, hay dos bonos que no suelen casi operar en este momento. Uno son los bonos dual, el cual está atado al tipo de cambio mayorista, el llamado A3500, el cual, si sube el tipo de cambio mayorista, tiene esa ganancia y suele pagar también una cierta rentabilidad. Actualmente, este bono suele haber bastantes emisiones, más que nada de empresas y no tanto del gobierno. Y por último, uno que en este momento no se encuentra cotizando, es tratado de la tasa política de monetaria.
el cual son las que tienen el retorno de la LELIQ, llamada LELIQ. Ahora, si quieren, podemos seguir un poquito más, Dale. explicando un poco más sobre bonos. Yo me voy a meter un poquito más a hablar cada uno de los bonos. Veo que ya son y 10, cómo pasa el tiempo, y quiero dejarle más espacio a Maxi. Hay 2 o 3 preguntas que estaba viendo que pasaron ustedes por chat y me quiero referir a ellas. Una dice, ¿cómo se sabe cuándo pagan los bonos, cuándo pagan interés en los bonos? En realidad hay muchas formas. A través de la plataforma de Invertir Online pueden entrar al bono, por ejemplo, quieren saber qué va a pasar con el TC21, escriben TC21, van a entrar a una página donde ven ahí el detalle, y ahí te muestra el flujo de fondos, te explica qué paga, cómo paga, o sea, el capital se indexa por cero, los intereses se indexan por tasa Badlar, en qué fechas pagan, digamos, todo ese tipo de cosas, y está en la misma página. Y después nosotros tenemos un reporte, que es un reporte de bonos y tasas, ahora después les voy a mostrar cómo llegarlo, y toda la información que necesiten para entender cómo se comporta un bono está ahí. Y después una segunda pregunta, y antes de seguir con la presentación, es una duda es si a la madurez del bono uno recibe lo que invirtió, lo que pagó o lo que compró, digamos. A ver si lo puedo explicar porque es medio complicado. Vos lo que haces es normalmente compras una lámina de 100. Ahora, si vos pagás 100 por una lámina de 100, se dice que el bono cotiza a la par. Pero normalmente cuando la situación de riesgo del país empeora a lo largo del tiempo, la paridad cae. Entonces vos terminás pagando 90 algo una lámina de 100, digo 90, 80, digamos, es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Entonces, si vos pagás 90 una lámina de 100, el bono está operando bajo la par. Pero cuando venza el bono, suponete que es un bono que vence dentro de un año, vos no vas a cobrar 90, vas a cobrar los 100. Entonces vos tenés una ganancia, además de los intereses que pagan, vas a tener una ganancia porque compraste más barato una deuda de 100. De hecho, eso es lo que explica, por ejemplo, y me meto, lo de paridad que estaba hablando, es una de las cosas que figura en esta tabla. Si ustedes se fijan, por ejemplo, estos son 3 bonos en pesos a tasa fija. El primero, el TO 21, es un bono que vence en octubre del año que viene, en octubre de 2021. Fíjense, la tasa del bono, la tasa nominal, si vos te fijás, el bono dice, este bono va a pagar una tasa de 18,2% anual. Sin embargo, el rendimiento es 49%. ¿Por qué rinde tanto más que la tasa? Por la paridad. O sea, vos lo comprás a descuento. Vos una lámina de 100 la pagás 77,30. Entonces, sumado este efecto de lo que vas a ganar porque pagás 77,30, lo que va a valer 100, más la tasa de interés de 18,20, las dos cosas, hagan la matemática, no es tan sencilla, digamos, porque no es justo un año donde estamos parados, van a ver que les da un rendimiento de 49,2. Entonces, a no confundir lo que es la tasa de un bono con lo que es el rendimiento de un bono. Lo más importante en general es hablar del rendimiento, porque eso es lo que vos vas a terminar ganando. ¿Ok? Entonces acá tenemos 3 ejemplos de bonos que en pesos, normalmente lo más interesante es posicionarse en los más cortos, y estos son tasa fija. Este no está indexado a nada, la tasa de interés, pero por el valor que tiene ahora, la cotización que tiene ahora, el TO 21 rinde 49,2%, compárenlo, por ejemplo, con lo que es un plazo fijo que rinde 30%, o sea, acá casi 20 puntos de diferencia. Otro tipo de bonos son estos indexados por tasa Badlar, lo describió un poquito Emiliano, y la idea de estos bonos es, el capital es el mismo, o sea, vos compras una lámina de 100 y el Estado te va a seguir debiendo 100, pero el interés, no te dicen te voy a pagar 10% de interés, te dice te voy a pagar la tasa Badlar más tanto. Por ejemplo, el TB21 paga la tasa Badlar más 1%. Entonces, si la Badlar es 30, este va a terminar pagando 31. Pero además tenés el factor extra de que la paridad está por debajo de 100, con lo cual lo compras a descuento. ¿Ok? Y estos bonos ahora rinden 40% el TB21, 40,7 el PR15. Con el incentivo extra de que si las tasas suben, ustedes también van a empezar a cobrar más. No, o sea, si vos, por ejemplo, haces un plazo fijo a un año, nadie lo hace, pero suponete que lo haces un plazo fijo a un año, tu riesgo sería que durante todo ese tiempo las tasas empiecen a subir y vos quedaste clavado en la misma tasa, digamos. Bueno, eso no te va a pasar con este bono. Paso uno más, y por favor, ¿cómo me estoy? Perdóname, Maximiliano, perdóname, se me está haciendo muy largo esto, no quiero llevar mucho de tu tiempo.
Uno más, que me parece de los más interesantes entre los bonos en pesos, son estos bonos indexados por SER. Ustedes saben, el SER es la inflación. Y este bono lo que hace es que el capital, no el interés, el capital está indexado por inflación. Entonces, esto que dijimos de que vos compras una lámina y esa lámina mínima, perdón, y esa lámina es de 100 pesos, por ejemplo, en realidad dentro de un año no va a ser 100, va a ser 100 más la inflación. Si hay 50% de inflación, el Estado te va a terminar devolviendo 150 en lugar de 100. Entonces lo que está bueno es que tu capital queda indexado y sigue lo que es la situación de la inflación. Entonces uno de este modo se asegura conservar valor, ¿no? Esto me parece muy interesante. Y agrego una cosa más para que tengan presente, y aprovechando me parece que se le cayó la conexión a Maxi, así que voy a seguir un poquito más con esto hasta que pueda volver a conectarse, fíjense, debajo de la tabla hay un gráfico, ¿no? Que tienen la curva así, digamos, como una pancita. Ese gráfico es la curva de bonos, eso es muy usado para entender la curva para entender la situación de los bonos. En el caso de los bonos SER, fíjense en la tabla pusimos 5, pero hay muchos más, básicamente cada uno de todos estos puntitos que hay es un bono distinto. Y en este gráfico, vos lo que ves en los ejes son, en el eje horizontal ves la duration, no nos vamos a meter a explicarlo, pero es de una medida de riesgo y de tiempo, las dos cosas, de un bono, y en el eje vertical ves el rendimiento. Entonces, básicamente, tiene una pendiente positiva, porque lo que está pasando es que a medida que más largo es el bono, más debería rendir, lo cual es lógico, significa más riesgo, ¿no? Entonces, esto también es una buena descripción de lo que es la situación de un bono. Bien, paso a vamos a hacer así, si les parece, de nuevo, teniendo en cuenta que me parece que se le cayó la conexión a Maxi, yo hablo de esta parte, vamos a invertir un poco, y si querés cuando termine esto, Dale. vamos a lo que nosotros teníamos pensado como el final, que es la parte más operativa, para que entiendan cómo es la parte operativa, y dejemos para el final entonces la parte de Maxi, que es justamente, bueno, nosotros ahora estamos explicando los instrumentos, pero Maxi es quien les va a decir, bueno, este es mejor que este otro, ¿no? O en este momento, en esta situación, nos conviene más uno u otro, por eso lo queremos escuchar a él. Ahí Maxi está comentando que nos escucha y nos ve, pero no, me parece que no sé si puede hablar. Mirá vos, no, bueno, nosotros no lo vemos más a él, se ve que se cayó. Bueno, no sé, si nos escucha Maxi, por favor, bajate y volvé a conectarte y probemos así. Y probemos a ver si de ese modo podemos retomar el contacto. Bueno, una cosa más para que tengan presente. Entonces, describimos un poco los bonos para que entiendan cómo funcionan. Para entender mucho más de los bonos, usan recursos, hay un montón de recursos online. Puede entrar dentro de Invertir Online, nosotros tenemos, por ejemplo, en el canal de YouTube de Invertir Online, invertironline.com youtube.com/Invertir Online, o directamente nos buscan, van a ver que hay muchísimo contenido que nosotros generamos desde tutoriales hasta charlas educativas, pueden hacer eso. Tenemos cursos, después voy a contar un poquito más del área de educación de Invertir Online, y tenemos reportes. Los reportes son básicamente informativos, o sea, ustedes tienen información y tienen nuestra opinión de cómo debería conformarse el portafolio. Entonces, fíjense, por ejemplo, dentro de la plataforma, cuando van a Research, y dentro de Research van a una parte que se llama Research de reportes, informes, ahí lo que van a encontrar justamente es toda una cantidad de reportes que generamos. Ahí volvió Maxi, ¿cómo andás? Una cantidad de reportes que generamos nosotros, particularmente el que está mostrado acá, que se muestra en esta tabla, es el reporte de bonos y tasas. Justamente ahí, véanlo con tiempo, entiéndanlo, al final tiene un glosario, y si no, googleen los términos, etcétera, pero está bueno que entiendan ese bono, porque ahí está toda la información que necesitan tener para entender cómo son los bonos o cuál es el comportamiento de los bonos, flujo de fondo y demás. Bueno, termino. Maxi, por favor, todo suyo, y después volvemos. Bueno, muchas gracias, José, la verdad, muy bien explicación. Estaba viendo, la verdad es
Primero me parece muy bueno, o sea, casi el 60% nunca invirtió en bonos y veo muchas preguntas y mucha curiosidad en invertir, con lo cual, digamos, más allá de la charla, que obviamente va a tener algunas cosas técnicas y pido disculpas, yo voy a tratar de bajarlo lo más posible, uno siempre trata de llegar a todo el público, hay cosas que lamentablemente, posiblemente alguno en esta instancia se pierda, pero me parece que es, primero, los webinars muy buenos para aprovechar. Creo que en esto para aprender, aparte de leer mucho, es muy importante tratar de aprender algunas cosas técnicas. Es muy importante hacer una primera inversión, ¿no? Y digo, no lo digo, digamos, como publicidad, ¿no? Lo digo en serio, digamos. Es muy importante comprar ese primer bono y ver cómo funciona, digamos. Porque en finanzas, o sea, hay una parte teórica, pero mucho se aprende haciendo. Así que bueno, digamos, veo muchas preguntas. Yo voy a tratar de aclarar cuál es mi idea de esta parte de la charla. Bueno, básicamente, dentro de las inversiones de renta fija, José les explicó muy bien los distintos instrumentos. Bueno, ¿qué conviene hacer? Tasa fija, ¿bablar más rendimiento o ser más rendimiento, no? Voy a explicar por qué dejo de dólares de lado, ¿no? Entonces, déjenme pasar la presentación. Ahí pasamos al siguiente. Bueno, aviso legal. Obviamente que las opiniones vertidas acá son, digamos, personales, pertenecen a la agencia de research y no coinciden con las del Banco Superville. Siempre tienen que chequear todo y obviamente es muy importante que uno puede equivocarse, ¿no? Digamos, trata de ser lo mejor. Dicho esto, empecemos con la introducción. A ver, ¿cuál es mi idea? Como les decía yo, digamos, a ver, todos ustedes tienen muchísimas curiosidades y están muy buenas. A mí me pasó lo mismo. Yo mi primer bono, me acuerdo de la primera inversión de bono, la hice allá por el año 2006, 2007. Argentina venía de estar chocada, pero digamos, veníamos de un default más grande de la historia, veníamos un montón de cosas. Comprar un bono, obviamente mi familia me decían, estás loco, ¿qué querés? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿No te van a pagar? Y la realidad es que, la verdad que fue aparte de la experiencia de aprender, debo reconocer que me ha dado muy buenos frutos. Con lo cual, a ver, no hay que quedarse con un contexto particular, digamos, en finanzas no importa lo que pasó, importa lo que va a pasar. Y eso es una frase, digamos, es algo muy importante que todos ustedes tienen que entender. Digamos, lo que pasó, el reperfilamiento, son cosas que pasan, digamos, y creo que lo importante es entender qué va a pasar. Y eso es un poquito mi idea de hoy transmitir. Entonces, la verdad que hay un universo muy grande de inversiones. Yo acá voy a acotar a renta fija en pesos. Básicamente, excluyo dólares porque estamos en medio de una negociación de la deuda. Me parece, yo estoy acá apuntando un perfil de inversor conservador intermedio. Creo que hoy comprar un bono argentino en dólares, que está en un proceso de reestructuración, es un perfil agresivo, digamos, te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Y uno acá lo que apunta es un perfil más tranquilo, un conservador intermedio que quiere proteger su capital. Me parece que hay muy buenas oportunidades de inversión en peso. Yo en mi cartera personal tengo varias inversiones en peso y un poco le voy a tratar de transmitir cuál es mi visión. Con lo cual, digamos, la realidad es que la curva de pesos también se acomodó, digamos, Guzmán, digamos, dejó en claro, ni bien asumió que iba a honrar la curva de pesos, el mercado no le creía, y dicho eso, hace 2 meses atrás, por ejemplo, un bono SER que hoy le mostró José, que rinde 6-7%, eso rendía 50% más inflación. Para que tengamos, si la inflación dentro de un año era 50, vos te llevabas el 100% de ganancia. Los 50 del retorno, que bien explicó José qué es, y los 50 de la apreciación que tiene el capital por inflación. Entonces, la realidad es que la curva de pesos, el mercado estaba escéptico, sin embargo, a fuerza de pagar y hacer algunos canjes, Argentina honró su deuda en moneda doméstica, que la verdad, sacando el evento del famoso reperfilamiento que se hizo allá por fines de agosto, todos los países honran su deuda en su moneda porque de última es emisión. Después podemos discutir otros problemas macroeconómicos. Pero digamos, es muy raro encontrar en la historia un país que no pague su deuda en su moneda. Sí es más complicado la en moneda extranjera, porque ahí vos necesitas los dólares y los dólares vos no los producís, pero tiene que generar la economía y para eso tenés que exportar y necesitas que la gente lo importe. Entonces ahí es otra dinámica. Entonces, por eso generalmente las renegociaciones tienen que ver más con la deuda en dólares que la deuda en pesos. Yo me voy a enfocar en la deuda en pesos. Cuando quiera, José, hacemos otro webinar para hacer una de deuda en dólares, encantado del proceso de reestructuración.
Pero bueno, enfoquémonos en pesos, con lo cual muchas preguntas bien dólares, vamos a enfocarnos en pesos. Plazo, es importante tener en cuenta el plazo. Y ahora van a ver, cuando yo les cuente cuál es mi visión, no es lo mismo el que me diga voy a comprar un bono para 5 meses, para 1 año, para 2 años, para 10 años. Digamos, el plazo es importante y eso como inversor lo tienen que tener en cuenta. Digamos, eso es un punto clave. Yo acá estoy armando una cartera, o les voy a tratar de recomendar una cartera de 1 a 2 años. Y a ver algún otro punto más. Bueno, obviamente considero que la deuda de moneda doméstica se va a honrar, ¿no? Digamos, no estoy haciendo ninguna suposición sobre que no se pague, eso es importante. Cuando uno invierte en bonos, y acá ya hablamos bonos, puede ser en pesos, en dólares, yo por lo menos les voy a contar qué es lo que hago yo, digamos, y que me ha ayudado y que siempre se lo transmito a alumnos y demás cuando doy distintos cursos, ¿no? Lo primero que les recomiendo es, tienen que analizar mucho la coyuntura, y eso es leer. Parte, digamos, más allá que es nuestro trabajo, digamos, yo a la mañana arranco y leo todo lo que se puedan imaginar, reportes de afuera, reportes locales, veo los informes, veo cómo cerró el mercado en el día, qué perspectiva hay en el día, digamos. Acá no hay mucho secreto, hay que entender la coyuntura económica y financiera. Y eso es leer. Obviamente hay muchos reportes, Invertir Online tiene mucha información, con lo cual suma mucho estar muy al día del mercado. Digamos. Es muy difícil invertir si uno no entiende qué está pasando, digamos, porque básicamente le va a depender más de la suerte que de tener una técnica. Lo segundo, que una vez que tenés mucha información, tenés que plantear tu visión hacia adelante. ¿Qué es lo que vos esperás? Yo les voy a contar mi visión, que puedo no coincidir con ustedes. Yo leí ahí unas buenas preguntas. Algunos ven la inflación a 50, otros pueden ver que la inflación no va a subir. Bueno, justamente existe el mercado porque todos tenemos distintas visiones. Entonces, si todos nos juntáramos, ¿cuántos participantes hay? Más de 1000 participantes que hay acá en un mercado, tenemos el que te vende inflación porque cree que la inflación no va a subir mucho y se posiciona en fijo, el que compra inflación. Bueno, yo le voy a transmitir mi visión. ¿Qué es lo que esperamos? Digamos, ni hay del equipo de research del Banco Superviel. No obstante, cada uno tiene que tener su visión y es importante que ustedes con su visión hagan las inversiones. Y lo último, para mí es muy importante, es deducir qué descuenta el mercado. Yo les voy a contar qué descuenta hoy en día el mercado. Y con los supuestos que uno tiene, ahí posicionarse. Es muy importante también entender qué descuenta el mercado. ¿Por qué? Le doy un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos dos bonos. Bono tasa fija, 50%, y bono inflación que te paga 0%. Dos ejemplos bien extremos. Y la inflación, todo el mundo cree que la inflación va a ser 30. Y supongamos que tenemos expectativas, certeza, la inflación va a ser 30. No, compré inflación porque la inflación va a subir, supongamos, de 20 a 30. Ya el mercado te paga 0 inflación. Con lo cual, ya el mercado te está descontando un nivel de inflación. Es más, si uno haría 50 que rinde el bono fijo menos 0 que rinde el bono SER, uno tendría la inflación implícita. ¿Qué espera el mercado? Y te da que 50. Con lo cual, si vos esperas una inflación por debajo de 50, compra el bono fijo. Si vos esperas una inflación más de 50, compra el bono a inflación. ¿Me voy explicando, José? No sé si el público voy leyendo. Entonces, es muy importante ver qué deduce deducir qué está descontando el mercado. Vuelvo a lo mismo, lo que está descontado ya está en el precio. Ustedes tienen que comprar más allá, digamos. Por eso siempre está la diferencia entre precio y valor, ¿no? Precio es lo que pagás, valor es lo que te va a dar el bono. Y lo que te va a dar depende de tu visión, que obviamente le podés acertar o no. Esto es un promedio, digamos. En promedio tenés que acertarle, pero es muy importante. Entonces, déjenme pasar un slide más. Bueno, les voy a empezar, como le dije, yo voy a dividir la charla en 3 pasos. Primero, ¿dónde estamos parados? Les voy a contar nuestra visión, ¿dónde estamos parados? A ver, la economía argentina desde el 2011 al 2017 viene en un periodo de estancamiento, digamos. La verdad es que Argentina entre el 2011 y el 2017 tiene un periodo de estancamiento donde un año crece, un año cae, un año crece, un año cae. Es el famoso, ¿se acuerdan? Años pares caemos, años impares, que o casualidad coincide con las elecciones, subimos. Bueno, ese ciclo existió entre el 2011 y el 2017. Luego entramos en un ciclo, no me voy a entrar a ver el detalle de por qué, pero sí déjenme contar la historia donde estamos parados hoy, de una caída de la actividad económica que sea entre abril del 2018 y fin del 2019, que eso es más o menos el 8%.
Y a eso, déjenme pasar uno más, tac, esa raya no es que me equivoqué en cargar los datos ni nada, eso es el impacto del coronavirus. El impacto del coronavirus, ya sea por el lado de las restricciones para circular, como un impacto externo, porque también las economías del mundo estuvieron cayendo, implicó que caigamos casi en 4 meses 26%. O sea, el país perdió 26%. Es como piensen ustedes que en su trabajo le pagan 100 pesos, por tirar un número, y de golpe, 4 meses después pasan a cobrar 75 pesos. Eso le pasó a la economía argentina. Entonces, la economía tuvo un impacto muy fuerte. ¿Y ese impacto? ¿Qué pasó con ese impacto? Bueno, por ese impacto, el gobierno, y ojo, no fue solo el gobierno argentino, es más, el gobierno argentino, si uno compara las políticas fiscales de los países del mundo, tuvieron que hacer política fiscal expansiva. ¿Qué quiere ser política fiscal expansiva? Gastar plata. ¿Y por qué tuvieron que gastar plata? Y porque tenés una caída de la oferta, pero a la vez la gente tomó vida sola la presentación, ahí está. Tuvo una caída de la oferta y a su vez la gente, por un tema de expectativas, contrajo la demanda. O sea, es como que no podemos producir, al no poder producir todos gastamos menos, al gastar menos y un ciclo de caída de la actividad económica. Los estados, y vuelvo a lo mismo, todos los estados del mundo, esto no lo hizo. De hecho, Argentina, si uno lo ordena, fue de los que menos gastó en esta pandemia, hicieron políticas fiscales expansivas. Para tener una idea, Argentina, digamos, el déficit, ¿qué es el déficit? La diferencia entre lo que le ingresa al Estado y lo que gasta, es casi de 2,4% del PBI. El PBI es el ingreso de un país. Y este año esperamos que sea del 10%. O sea, va a haber una diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que el Estado gasta de 10% del total de riqueza de un país, para hablarlo, digamos. Entonces, ¿eso es poco, mucho? Bueno, vuelvo a lo mismo, todos los países hicieron políticas fiscales expansivas, la dinámica importante es lo que viene. Ahora, sí hay una diferencia muy importante, y es lo que me va a dar pie a explicarle dónde creo yo que hay que estar posicionado, que es la siguiente, déjenme pasar. La diferencia clave que está, a ver, vuelvo a lo mismo, tuvimos caída de la actividad, todo el mundo la tuvo. Después podemos discutir las magnitudes. Todos los países tuvieron que salir a gastar para sostener la actividad, si no esto es mucho mayor. La diferencia está cómo lo financio. Y es clave, porque tenés básicamente 3 formas de financiar la diferencia entre lo que te ingresa al Estado y lo que gasta. Piensen siempre en ustedes, la economía es como una persona. ¿Cómo financio un Estado? Bueno, tiene 3 formas. Endeudamiento externo, endeudamiento interno, que es básicamente colocar bonos en moneda de tu propio país, y emisión monetaria. Bueno, Argentina, el endeudamiento externo, estamos en un proceso de reestructuración de deuda. Endeudamiento interno en moneda doméstica, recién está reconstruyendo el mercado en pesos, con lo cual no era una vía, y lo va a financiar, como vamos a ver ahora, con emisión monetaria. Entonces, eso va a ser un punto importante para entender hacia dónde vamos en la recomendación de bonos. Argentina tiene que financiar, y no le queda otra, no hay selección, sino casi diría obligación, después podemos discutir por qué llegamos acá, pero es otro webinar que no quiero a José venderle otro webinar más, pero digamos es otro webinar a discutir cómo llegamos hasta acá, pero lo que tenemos que entender es que Argentina, la diferencia entre lo que está gastando necesario y los ingresos que encima están cayendo porque muchos no están produciendo, se está financiando vía emisión monetaria. El mundo, si uno mira los países emergentes, digamos, los países emergentes son países con características similares a la Argentina, ¿no? Si uno mira países emergentes, inclusive Latinoamérica, Brasil, Uruguay, Chile, por ejemplo, Uruguay emitió 400 millones de dólares hace una semana, todos lo financiaron gran parte con endeudamiento externo. Prácticamente América Latina colocó 20.000 millones de dólares en 2 meses para financiar su diferencia. ¿Cómo lo financiamos nosotros? Bueno, no nos quedó otra que emitir. Ahora, ¿todos esos pesos fueron a la economía? Más o menos, no fueron todos a la economía. Porque en el medio, el Banco Central, y es el cuadro que está acá abajo, o sea, el Banco Central, el sector público le pidió casi más de 1 billón de pesos, 1,2 billones de pesos. Pero el dinero de la economía aumentó solo 254.000 millones de pesos. Usted me dirá, Maxi, ¿dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia la ven en la cuenta que está ahí abajo, que dice contracción por LELIQ y pases,
La LELIQ, creo que todos más o menos ya la conocen, fue mucho debate. Básicamente es una forma del Banco Central que tiene de colocar deuda y sacar pesos de la economía. Bueno, la LELIQ prácticamente al Banco Central le permitió contraer todo lo que necesitó darle al fisco. Ahora, esa plata está ahí, digamos, está ahí, con lo cual ese es el punto importante a entender. Déjenme compartirle este segundo gráfico. Ahora, cuando uno mira, esto es muy monetario y perdonen una parte del público que posiblemente lo pierda, voy a tratar de llegar lo mejor posible, pero en la parte monetaria uno tiene varias variables, ¿no? Por un lado están los billetes, que todos tenemos en nuestros bolsillos. Por otro lado están los depósitos más los billetes. Por otro lado está la base monetaria, que es el dinero, si se quiere, el que se origina por el Banco Central. Y por otro lado está las famosas LELIQ más PASE, que se llaman pasivos monetarios remunerados. Bueno, ese gráfico le muestra lo que está creciendo en el año. Y muestra un poquito lo que yo les contaba en la slide anterior, en la placa anterior. Digamos, la base monetaria y el dinero que hay en la economía no creció más porque el Banco Central lo estuvo absorbiendo. Ahora, ojo, esa absorción, y paso al siguiente slide, cuando uno mira en términos históricos, ve que la LELIQ en términos históricos está creciendo a una velocidad importante. No llega al pico del 2017-2018, pero ya superó su promedio. Con lo cual, eso nos da un indicio de que parte de esa plata en algún momento va a volver y hay que ver cómo la economía lo absorbe. Déjenme pasar un slide más. Entonces, ¿por qué es relevante todo lo anterior? ¿No? Digamos, hasta acá di una charla, digamos, muy breve, digamos, y encantado a preguntas, digamos. ¿Por qué es relevante todo lo anterior? Bueno, porque vuelvo a lo mismo. Para tener una visión hacia adelante tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Y dónde estamos parados? Hoy estamos parados en una economía que está en recesión, producto de dos cosas, de una crisis que la viene arrastrando y de una pandemia. La pandemia va a pasar, pero nos queda lo otro que es tema de otra discusión. Ahora, ¿cómo financia esa economía esa pandemia, ese gasto? Mediante emisión monetaria. Ahora, esos pesos no están en la calle, pero es de esperar que de a poco se vayan reciclando. Ahora, ¿todos esos pesos van a implicar que van a ir a precio? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque una parte de los pesos lo va a absorber que la economía cuando se reactive, o sea, cuando la economía vuelva, todos vamos a necesitar pesos, básicamente. Una parte va a implicar que si el año que viene baja el déficit fiscal, que claramente hay muchas de las políticas que son por este año, va a implicar que posiblemente el Estado no te demande emisión monetaria, con lo cual eso va a ser contractivo. Y después por inflación la economía necesita pesos, o sea, vuelvo a lo mismo, si tenemos 100 pesos y el año que viene la inflación es 50, para mantener esa plata en términos de valor vamos a necesitar que el Banco Central imprima 150. Con lo cual vuelvo a lo mismo. No quiere decir que todos esos pesos vuelvan a la economía, pero una parte se va a filtrar indefectiblemente a precios, digamos. Ahora, lo importante es el cuándo, y acá nuestra visión difiere un poco. Por ejemplo, ahora el viernes va a salir el REM, que es el Reglamento de Expectativa de Mercado, que es lo que opinan los economistas, eso está en el Banco Central y recomiendo que lo consulten, es una buena fuente de datos. La verdad es que el dato de inflación del mes de mayo y abril fue 1,5, junio se espera que sea 1,5, y eso tiene que ver con que la gente no está gastando, y si vos no podés gastar no puede haber inflación, digamos. Parece, digamos, una simpleza, pero la economía funciona a veces con esa simpleza. Ahora, cuando la economía empiece a abrirse, obviamente esos pesos van a empezar a dar vuelta. Y como ven en el gráfico acá, esa es nuestra expectativa de inflación, ¿no? Nosotros este año vemos una inflación que posiblemente termine en 38%, digamos, en el interanual, o sea, en diciembre contra diciembre del año pasado, pero después vemos una aceleración de inflación que se va a estar empezando a originar posiblemente a fin de año. ¿Por qué vuelvo a esto? ¿Por qué sí? Sí, José. Estoy viendo preguntas en el chat. Muchas de las preguntas tienen que ver con capacitación y demás. Después al cierre les vamos a contar un poquito más Perfecto. de eso. Lo que quiero es lo que vos dijiste al principio, repetirlo para que quede claro el contexto. Lo que está haciendo Maxi en este momento es explicando las perspectivas sobre las distintas variables económicas. Lo que está diciendo es qué cree que va a pasar con la inflación, qué cree que va a pasar con las tasas, etc.
porque nosotros cuando al principio de la charla dijimos, tenés un bono indexado por inflación o un bono indexado por tasas, Claro, vos estás comparando peras con manzanas, entonces diciendo, inflación más 1% o Badlar más 10. Y si no sé ni cuánto es claro, inflación ni cuánto es Badlar, no sé cuál de claro. las dos va a ser mejor. Entonces, lo que está haciendo Maxi en esta parte es explicar cuánto es la perspectiva de inflación, de tasas y demás, para después al final poder meter todo junto en una conclusión y decir, dado estas variables, nosotros entendemos que los mejores bonos van a ser estos u estos otros. No, no, Perdón, Maxi, que excelente. interrumpí, Gracias, pero José. Siempre quería, viene bien quería... una pausa. Entonces, dinámica de inflación, vemos una inflación tranquila los próximos meses, que recién vemos más hacia fin de año y primera parte del año que viene, una aceleración de la inflación. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan que les hablé de cuánto es el plazo de inversión? Bueno, es importante. Porque si yo compro un bono, supongamos una letra, digamos, bonos tan cortos no existe, pero supongamos algo que vence dentro de 3 meses. Uy, veo que la inflación va a subir, pero compro una letra en 3 meses que me sigue inflación y la expectativa es que la inflación esté baja, bueno, posiblemente no capturemos esa. Entonces, es importante la expectativa con el plazo de inversión. Por eso, y ahí hay una pregunta, ¿toda esa información se necesita? ¿Alguien hacía esa información? La verdad que no es que toda esa información se necesita, esto es, digamos, a ver, ustedes mucha de esta información la tienen, muchos de ustedes tienen su expectativa, digamos, entonces lo que sí es importante es ser ordenado, digamos, por lo menos yo le estoy tratando de transmitir, qué sé yo, los años que uno tiene en esto, ¿no? ¿Cómo vemos la Badlar? Bueno, acá estoy hablando de 3, recuerden, tasa fija, vamos, obviamente tasa fija es tasa fija, vemos un bono, vamos a charlar de bonos de inflación, que ya les conté la expectativa de inflación, y bonos Badlar. Bueno, la Badlar la vemos subiendo, pero después vemos que la Badlar va a estar subiendo por debajo de la inflación. Tengan en cuenta ese dato. Por eso es muy importante, vuelvo a lo mismo, el plazo. Me van a escuchar esto decirlo 500 veces, pero ustedes tienen que tener en cuenta, antes de comprar un bono, ver cómo está hoy, el plazo de inversión y la expectativa. Porque, digamos, si no, van a tener una diferencia entre lo que va a pasar, que capaz seguro le van a acertar, y entre la inversión. ¿Cómo vemos la Badlar? La Badlar la vemos subiendo, es un poco lo que se ve en el gráfico acá. Lo que son barras es con respecto a la inflación, van a ver que la vemos subiendo, pero después empieza a volver negativo. Entonces, el segundo punto importante es que la inflación, que vemos la tasa subiendo, pero después no la vemos acompañando toda la inflación. Y eso tiene que ver, no me quiero extender mucho, porque digamos, la idea es digamos, después dejar un espacio para el final, pero tiene que ver con que la inflación, perdón, con que la tasa en general no acompaña el 100% de inflación. Sí te la acompaña a largo plazo, pero a muy corto plazo no. Y de hecho nosotros tenemos una expectativa de que la tasa Badlar, en términos anuales, va a estar negativa respecto a la inflación, por lo menos en 3,5 puntos. Entonces, para que se me entienda, los próximos años vemos que la tasa Badlar va a rendir 3,5 puntos menos que la inflación. Para poner un número, si la inflación es 50, supongamos, la tasa Badlar va a ser 50 menos 3,5 en promedio, ¿no? Digamos, estoy para poner ejemplo. O sea, la inflación va a ser, poniendo grande número, 46,5. Vuelvo por las dudas sobre esto, ¿no? Vuelvo por los dos sobre esto. Tasa Badlar es equivalente a decir tasa de Tal cual, perfil, gracias. digamos, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero es muy parecido. Entonces, lo que está diciendo es que en los próximos meses lo que esperamos es que el plazo fijo pierda contra la inflación. Si pierde contra la inflación, vos en términos reales podés hacer un plazo fijo, en realidad perdiste plata, porque al final del periodo de inversión podés comprar menos cosas que lo que podías comprar al principio, con lo cual perdiste plata ahí en el medio. Entonces ya un punto interesante es, salvo que los bonos Badlar los compres muy a descuento, que seguramente después hablaremos de eso, la conclusión sería, te conviene más subirte a la inflación e invertir en un bono indexado por inflación más que en un bono indexado por dólar. Excelente, José. Entonces, tenemos la dinámica, ya vimos, recuerden, ¿cómo estamos hoy? ¿Cuál es nuestra visión? Que tiene que ver con cómo estamos hoy, perdón, ahí, cómo estamos hoy. Y el último paso, y ya con esto, digamos, le voy cerrando a por lo menos tratar de darle cuál es mi visión de qué conviene y por qué, ¿no? Esto, digamos, está justificado. ¿Puedo acertarle? Y podés o no, pero bueno, por lo menos hay todo un marco que es importante siempre entender acá. Entonces, ¿qué conviene hacer? Fijo, tasa variable y ajustable inflación. Tenemos esos 3 instrumentos. Digamos, el variable, recuerden, como bien dijo José, es el que sigue el plazo fijo.
el ajustable que sigue la inflación y el fijo es fijo. Bueno, acá les dejo una tablita de los rendimientos, pero para que más o menos les tiro grandes números, digamos, no quiero entrar en detalles, pero los tasas fijas rinden más o menos entre 49 y 50%. ¿Qué quiere decir 49 y 50%? Porque ahí le preguntaba, eso es retorno anual, ¿no? O sea, vos pones 100, dentro de un año te vas a llevar, digamos, simplificando, 148, 149. Los BADLAR rinden actualmente tasa de plazo fijo, que es la BADLAR, más o menos promedio entre 3 y 5 puntos. Vuelvo a lo mismo. Si la BADLAR durante un año es promedio 30%, vos te llevas 34%. Y en inflación rinden más o menos, los cortos rinden 3%, los más largos 10%. Digamos, la curva tiene pendiente positiva. Quiere decir que los más largos rinden más, que eso tiene que ver con una expectativa de riesgo. Si yo compro un bono cortito SER de un año y medio, quiere decir que me voy a llevar, si la inflación es 50, me llevo 50 más 3 puntitos más, 53. Esto es, por favor, simplificando, ¿no? Pero quiero tratar de llegar con el mensaje. Ver qué descuenta el mercado. Eso es el primer punto. Entonces, antes de decidir la inversión, ver qué descuenta el mercado y ver si eso que descuenta está en línea con lo que yo espero. Entonces, acá les puse 3 ejemplos sencillos. Entiendo que esto va a estar después disponible para que lo repasen, pero sí. Maxi, discúlpame, vuelvo un cachito a la de atrás, a la slide previa. Una cosita nada más. En la tabla esta hay una que dice MD y veía gracias. que muchos preguntaban qué es MD. MD es Modified Duration y en realidad es una medida de tiempo. Digamos, se supone, te lo simplifico, si dice 1 es que es un bono que va a vencer dentro de un año. No es exactamente así, pero es muy parecido a eso. Entonces, básicamente lo que ven es que está ordenada la tabla según los bonos más cortitos a los más largos. O sea, los bonos que van a vencer antes, ahí prolongando el tiempo hasta los bonos que van a vencer después. Gracias, José. Se me había pasado la pregunta, pero es muy importante. Y con el plazo generalmente tiene que ver con el riesgo. A mayor plazo, más riesgo, digamos. Por eso van a ver que los bonos SER más largos rinden 10%, ¿no? Gracias, José, por importante. Bueno, entonces, vuelvo a lo mismo y ya voy cerrando, digamos. El último paso, como les decía, ya hicimos coyuntura, vimos nuestra expectativa, vimos cómo está el mercado, cuánto rinde cada bono, y después lo importante y lo que yo les recomiendo, y que no es muy difícil, a ver, simplificadamente se puede calcular, es ver qué es lo que está esperando el mercado. ¿Cómo se puede ver eso? De una forma bastante sencillita, que es agarrar 2 bonos de plazo muy parecidos. En Argentina es muy difícil encontrar bonos de igual plazo, pero sí van a encontrar muchos bonos de que, no sé, uno vence en agosto del 2021 y otro vence en septiembre del 2021. Entonces, si uno resta lo que vence un bono menos lo que vence otro, tiene en cuenta las expectativas. Digamos, que está ya descontando cuando uno compra ese bono. Y si uno, por ejemplo, agarra un bono BADLAR y un bono SER, el TB21 es un bono que sigue la BADLAR y el TX21 es un bono que sigue SER, van a ver que el TB21 rinde BADLAR más 3,5. Y el TX21 rinde inflación más 4,1. Eso en criollo, si ustedes restan 4,1 menos 3,5, les va a dar algo de 0,7, no es exacto. Pero lo que quiere decir eso es que para que un bono BADLAR le gane un bono SER dentro de un año, tiene que la BADLAR estar casi un punto más por encima de la inflación. ¿Me siguen acá el concepto? O sea, hoy el mercado descuenta que la tasa BADLAR en promedio entre un año va a estar casi un punto por encima de la inflación. Nuestras expectativas, que yo les conté recién, voy para atrás, van a ver que yo les decía que nosotros veíamos la BADLAR por encima de la inflación los próximos meses, pero después, viendo un poco la historia, vemos que la BADLAR no suele seguir los aumentos de inflación, como que le cuesta. Entonces, si ustedes están invirtiendo entre un año, sepan de que hoy el bono BADLAR ya te está descontando un punto más de BADLAR sobre inflación. Y nuestra visión es que, al revés, la BADLAR va a estar por debajo de la inflación, que puede coincidir con la de ustedes, con la del público. Entonces, primer punto es, el mercado hoy está viendo entre 2 bonos de parecido plazo, con la diferencia que uno rinde plazo fijo, BADLAR, y otros inflación,
un punto de tasa real. O sea que el plazo fijo va a rendir un punto más. Y nosotros le dijimos, ojo, nosotros tenemos una visión contraria. Lo otro interesante es ver, podés comparar un bono tasa fija, por ejemplo, el TO21 que rinde 48%, le restás menos 4 puntos del TX21, que es un bono SER que vence dentro de un año, y te va a dar cuál es la inflación dentro de un año que descuenta el mercado. Y van a ver que le das 42,5. Y si hacen lo mismo con el TO21, que es un fijo menos la BADLAR, pueden ver cuál es la BADLAR. Y eso compararlo con sus expectativas. Van a ver que nosotros en promedio esperamos que la inflación sea 41% dentro de un año y la BADLAR sea 36,5%. Con lo cual, y acá voy cerrando, lo último, con lo que vimos anterior, es, bueno, a los bonos que tengo le voy a poner mi supuesto. ¿Qué quiere decir poner mi supuesto? Agarrar el flujo y ponerle la BADLAR que yo espero. Y eso es un poquito lo que está acá. Estos son dos bonos, uno BADLAR y uno SER, que básicamente tienen adentro los flujos ajustados con nuestro supuesto. Y van a ver que tanto el TX20, o sea, los dos bonos SER, recuerden que esto es una inversión en un horizonte 1 o 2 años, están rindiendo por encima del TB21 y del A22 y del fijo. Entonces, para resumir, digamos, y con esto cierro y abierto a preguntas y a José también al feedback. Para un horizonte de inversión de plazo mayor a un año, recomendamos bonos SER, siendo que las variables cuentan una BADLAR con tasa real es positiva. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Y la verdad que comprar un bono BADLAR es apostar a que la tasa de interés de un plazo fijo va a estar por encima de la inflación. Viendo la historia, no lo vemos, no estamos diciendo que no pueda suceder, no lo vemos. Con lo cual, primer punto es, la verdad es que nosotros tenemos una expectativa de que la tasa de un plazo fijo va a estar por debajo, con lo cual, punto para el SER. Respecto a las tasas fijas, la verdad es que no le vemos que le agrega mucho valor. O sea, hoy mira uno lo que está descontado y van a ver que está muy en línea a lo que nosotros esperamos. Con el consiguiente que tanto inflación como BADLAR tienen más probabilidad de ir para arriba que de ir para abajo. ¿Se entendió? Y lo último, a un horizonte más largo de plazo, creemos que con 8 o 10 puntos sobre inflación nos parece que sigue siendo una inversión interesante. Con lo cual, en resumen, la verdad que hoy a una cartera, vuelvo a lo mismo, de 1 a 2 años, no de a 3 meses. O sea, de 3 meses le diría que no le recomiendo estar posicionado en bonos SER, pero con un horizonte de 1 a 2 años, mi recomendación es compren bonos SER. Mi cartera personal tiene bonos SER desde hace un buen tiempo y la verdad que sigo comprado bonos SER. Así que, digamos, espero que les haya gustado y José ha abierto a preguntas y al público lo mismo. Buenísimo, gracias, Maxi. Buenísimo, buenísimo. No, me encantó que tengas así bien una conclusión clara para que se entienda. Emi, si querés hablar vos, ten en cuenta que nos quedan 5 minutitos de conexión. Dale, hablo rápido. Bueno, primero que ya vi varios chats que preguntan bastante cómo operar y cuáles son los mínimos para operar, que la verdad está bueno eso. O sea, la apertura de cuenta dentro de todo es bastante fácil, dentro de la página son pocos pasos. José, ahí no. El costo de apertura y mantenimiento es 0 y además... Perdón, ahí me han preguntado de los bonos en dólares. Como le decía, tiene que ver con una cartera, digamos, excluimos la parte de bonos dólares porque estamos en un proceso de reestructuración de deuda, digamos. Da para otro seminario porque hay mucho que para entender previo para, digamos, no es fácil simplificar la parte de dólar. Sí, claro, es un perfil bastante especulativo y agresivo. La parte de dólares es bastante un perfil especulativo y agresivo. Entonces entiendo que, como dijo Maxi, es para otro perfil de inversor, que no estamos en este momento hablando de eso. Como decía recién, para apertura de cuenta, también si dejas el dinero en la cuenta ya te remunera, que eso está bastante bueno porque te da una tasa de interés sin tener que operar. Después, con respecto a las operaciones en sí, dentro de la plataforma, ya ingresas en operar, comprar. Esto es bastante fácil. Y después, aquí tenemos una tabla. Después, ¿sí? Como tenemos acá en la... Sí, se cayó. ¿Hola? La conexión de Maxi. Bueno, no importa. Ok.
Bueno, como estaba comentando, para operar dentro de la página, hay diferentes. Aquí estoy operando el símbolo que es el Bonarro 24, pero bueno, acá se puede poner cualquier bono, como comentaron el mínimo. Por ejemplo, el TC21 se opera de lámina mínima 1. Eso quiere decir que si el bono, por ejemplo, vale 350 pesos, ese precio es cada 100 bonos. Siempre cuando vos ves el precio, es cada 100 bonos. Entonces vos podés comprar un solo bono TC21, que es el mínimo, o sea, no hace falta, tampoco hay comisión mínima, así que podés operar 3 pesos con 50 y ya con eso estás comprando un bono atado con cero. Así que eso quédense tranquilos, que no hay monto mínimo, siempre, si nunca operaron, o sea, aunque sea prueben, como dijo Maxi en un momento, prueben por lo menos operar poco dinero, así van aprendiendo, porque es mucho más interesante practicar poniendo dinero, aunque sea poco, y que viendo solo la teoría, porque la verdad aprendes muchísimo más operando, sinceramente. Después, como vimos, tenés diferentes plazos para comprar, plazo normal o contado inmediato. Los bonos suelen operar más en lo que tiene que ver contado inmediato, pero también operan en plazo normal. Y las acciones suelen operar más en plazo normal. En símbolo hay que poner el ticker, es decir, por ejemplo, el Bonser 21, que es por ser este C21. Igualmente, todos los tickers, como comentó José, están en la parte de Research y Reporte, y ahí van al informe de bonos y tasas. Y también puede ver la lámina mínima, que en este caso, por ejemplo, el de Bonser es 1, en otros casos puede ser 1000 o 1.000.000, depende de cada bono. Después en cantidad, ponen la cantidad que quieren comprar, o si es más fácil para ustedes, en monto, ponen el monto directamente, por ejemplo, 10.000 pesos, 1.000 pesos, o lo que deseen comprar. Y después tienen lo que tiene que ver precio límite o precio de mercado. Si ponen precio límite es hasta qué precio están dispuestos a pagar. Si ustedes ponen un precio límite mayor al precio de venta, se va a operar automáticamente al primer precio que esté en la caja de puntas que ven en ese cuadrito arriba a la derecha. O pueden poner precio de mercado y que automáticamente nuestra mesa de operaciones lo opere al precio que está en ese momento en el mercado. Y después pueden dejar validez oro por hoy, que si hoy no se llega a comprar, se cancela la orden, o puede poner una validez por varios días porque piensan, especulando que el precio va a bajar y que lo van a poder comprar más barato en el transcurso de un tiempo. Así que nada, te dejo a vos, José, con la palabra final. Bueno, una cosita más, realmente para que tengan presente, yo tengo un montón de preguntas sobre educación, cómo aprendo más, cómo puedo entender mejor cómo funciona todo. Tengan en cuenta, existe esta unidad académica de Invertir Online Academy, ahí hay muchos cursos, particularmente hay cursos destinados a bonos, a pensar cómo invertir en bonos. Ahí en el chat en algún momento también puse el link a una página también de Invertir Online, donde hay 3 o 4 libros que escribimos nosotros. Uno de ellos se llama Más allá del plazo fijo, que se dedica justamente a analizar las inversiones en renta fija, para que aprendan un poquito también si les interesa. Y después, en serio, googleen, hay recursos como locos, gratis, googleen, pongan videitos, o sea, recursos les van a sobrar. Una cosa más, y así entregamos a tiempo esto y les dejamos espacio para que agarren el principio de la siguiente. Acabo de publicar una encuesta, casi todos ustedes respondieron, pero si quieren responder algunos que todavía no lo han hecho, básicamente es porque nos interesa su opinión, a ver qué les pareció este webinar, para que tengan presente antes del cierre. Este video completo después lo van a recibir todos por mail, así que si se perdieron una parte o quieren repasar algo que no hayan entendido o lo que sea, ahí van a poder sacar información. Y bueno, entonces con esto terminamos con esta charla. Muchísimas gracias, ustedes, Maxi, José. muchísimas gracias, Emiliano, pero muy especialmente muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un placer participar. Ahí, que estuvieron una hora. Ya tendremos otra oportunidad, ya habrá otra oportunidad. Sí, tengan presente que webinarios hacemos muchos, mínimo una vez por semana, estamos haciendo, seguramente vamos a hacer uno, si no es la semana que viene, la otra, analizando específicamente deuda, o sea, bonos en dólares. Acá no hablamos de bonos en dólares porque era mucho tiempo, un poco más complejo y nos iba a llevar la hora completa solamente hablar de eso, así que lo vamos a sacar como tema aparte. Seguramente vamos a hablar de eso, especialmente interesante ahora que estamos renegociando la deuda. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos, esperemos que les haya gustado y bueno, acuérdense, a continuación de esta otra charla vamos a hablar de CDR. Muy bueno. Saludos. Saludos a todos, gracias por la participación y la buena onda ahí del público, ¿eh? Y a ustedes, José, Emiliano.